yo era pequeño, para trabajar en el campo se requerían buenos brazos, buena condición física, porque ciertamente el trabajo lo requería, ¿no? O estar con los animales, con la hacienda, andar a caballo, o las maquinarias que se utilizaban en aquellos años eran muy rudimentarias, por lo tanto hay que tener buenos brazos para poder manejar esos aparatos. Hoy en día una maquinaria en cualquier establecimiento es casi una sala de computación. Una cosechadora está llena de monitores y de sensores eléctricos. Por supuesto, su costo es totalmente otro, ¿no? Entonces ya no depende el poderla manipular de la habilidad o la fortaleza física, sino del conocimiento técnico. Hasta más tiempo atrás, en Tucumán, viendo una explotación de caña de azúcar, tuve oportunidad de dar unas vueltas en una cosechadora y no tiene el volante, es un joystick, como una computadora. O sea, ya se reemplazó hasta ese elemento, ¿no? O sea que ya es todo tecnología, ¿no? Por tanto, la capacitación tiene que ser acorde a las herramientas y lógicamente como tienen un costo mucho mayor, ya no cualquiera las puede manipular y es un riesgo porque romper la vieja maquinaria y era un fierro que bueno, había que sacarlo a unos puntos de soldadura y bueno, seguimos trabajando. En cambio esto ya no, porque ya es otra tecnología, es otra realidad. Por lo tanto, para evitar que el sistema excluya, le pide a los responsables, bueno, esta permanente capacitación o actualización para responder al mundo del trabajo. Bueno, pongo el ejemplo del mundo rural porque es el que conozco directamente, pero en todos los ámbitos está aconteciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Y esta actualización, pensando en los jóvenes, por su inserción al mundo laboral, pensando en los adultos que están insertos en él y que son a veces los fusibles, ¿no? de cambio, y también pensando en los que han quedado fuera del sistema, los desempleados, ¿no? Como para darles posibilidades de una reinserción en el ámbito laboral. ¿Qué obligaciones le corresponde al Estado en orden a la promoción del derecho del trabajo? En primer lugar, promover políticas que activen el empleo. En segundo, favorecer la creación de oportunidades de trabajo en todo el territorio de su nación, todo el espacio físico. Incentivar el mundo productivo, ¿no? como responsabilidades primarias. No tanto le corresponde al Estado generar trabajo, porque eso es responsabilidad de la sociedad y de la creatividad de las personas. El Estado debe favorecer para que esa creatividad, para que esa actividad de la empresa, de grupos determinados, se desarrolle. Y debe ponerle las condiciones que aseguren el surgimiento de oportunidades de trabajo, estimulándolas donde sean insuficientes, sosteniéndolas en momentos de crisis. Pero el Estado no debe asumir él la generación de trabajo, no tiene que ser el generador inmediato de trabajo, sino el que garantiza las condiciones para que el trabajo se desarrolle, ¿no? Y las posibilidades en la educación. Teniendo en cuenta esta realidad nuestra, ¿no? De la globalización en el mercado del trabajo, se le pide al Estado que promueva una colaboración eficaz entre las distintas naciones, entre los otros estados, los vecinos y los más lejanos, ¿no? Tratados, acuerdos, implementación de planes comunes, ¿no? Enriquecimiento mutuo, ¿no? Como una tarea y una responsabilidad propia de la nación, ¿no? Consciente de que el trabajo humano es un derecho que depende directamente de la promoción de la justicia social y de la paz civil. Si la nación está en paz, si la sociedad vive en armonía, si hay equidad, el trabajo florece, porque el hombre pone todo su ingenio y su creatividad en incrementar sus tareas.
cuando se desordena la paz social, cuando la injusticia es la que predomina y el hombre se tiene que defender. ¿No es cierto? Se tergiversan las prioridades, ¿no? También habla de la responsabilidad que les corresponde a las organizaciones internacionales, ¿no? Como a los sindicales, ¿no? De esforzarse en el establecimiento de una trama cada vez más armónica, más compacta, ¿no? En lo jurídico, en la de generación de oportunidades, para que unos no se desarrollen en desmedro de otros, que algunos se vayan y otros queden atrás. Es una responsabilidad, ¿no? Que se abre en estos organismos, ¿no? Dice en el número 293 del compendio: para la promoción del derecho al trabajo es importante, tanto hoy como en ya los tiempos de la Rerum Novarum, que exista realmente un libre proceso de autoorganización de la sociedad. Y es lo que el Estado debe proteger, debe velar, que la sociedad se organice y desarrolle todas sus potencialidades. Presenta la familia dentro de la realidad del trabajo. Vuelve a retomar el tema de la generación de los medios de subsistencia, que permite garantizar la educación y el desarrollo de la vida de los hijos. Es necesario, dice en el número 294, que las empresas, las organizaciones profesionales, los sindicatos y el Estado se hagan promotores de políticas laborales que no perjudiquen, sino que favorezcan el núcleo familiar desde el punto de vista laboral. ¿Por qué? Porque establece esa paz social. Si la familia tiene su posibilidad de desarrollo, la armonía en la sociedad se hace más viable, o hay menos puntos críticos. Y hay una relación recíproca entre el trabajo y la familia. Si hay buen trabajo, la familia puede vivir en paz. Y si la familia está en paz, el trabajo se hace con más calidad, porque la persona puede desarrollar toda su potencialidad, como decíamos recién, ¿no? Tiene todo su corazón puesto al bien, ¿no? En cambio, si carece de angustia, si no tiene el sustento, si no puede darle la atención médica, si no puede darle la educación, si no tiene un techo donde alojarlo, y sin duda que ese trabajador no tiene su cabeza puesto para generar un desarrollo eficiente, creativo, ¿no? Vinculante del trabajo, ¿no? Entonces hay una íntima relación entre la familia y el derecho del trabajo, se alimentan mutuamente. Presenta la realidad de la mujer, el tema que planteábamos recién, en el mundo del trabajo, ¿no? Y abre algo que, bueno, ya se viene trabajando, gracias a Dios, desde hace un buen tiempo, ¿no? Y es la riqueza de lo femenino en todos los ámbitos de la vida y por supuesto en el trabajo también, y que es muy necesario para las expresiones de desarrollo en la vida social, en la vida laboral, ¿no? Por lo tanto, abre a que se garantice la participación plena de la mujer en el ámbito laboral. Ante eso, bueno, vuelve a rescatar lo que ya dice, que se le posibilite la formación para que en verdad pueda acceder, que tenga las mismas herramientas que todos tienen para desarrollarse, que el trabajo se lo estructure de tal forma que, dice una expresión muy rica, que no deba pagar su promoción con el abandono del carácter específico y propio en perjuicio de la familia. Que pueda desarrollarse laboralmente, que pueda trabajar, pero sin perjuicio de lo propio de la maternidad y del núcleo fundante que es la mujer en el hogar, ¿no? Y para ello vuelve a tocar el tema de la justa remuneración, de la buena distribución de la seguridad social, ¿no? Todos los recaudos que deben contemplarse en todos y de un modo especial en la mujer que trabaja, ¿no?
plantea dos temas más, tres temas más, ¿no?, en esta realidad, que es el trabajo infantil, que debe ser realmente, dice, una plaga que no ha sido eliminada. Sobre todo este trabajo infantil, no el trabajo doméstico, ni ese trabajo artesanal en el que el niño va aprendiendo el oficio de los padres, sino el trabajo de la explotación, en la que se le pide al niño lo que a un adulto. Realidades viejas y que siguen estando presentes, con distintos formatos, pero no se ha erradicado todavía el trabajo del niño, ¿no? Decía León XIII, en cuanto a los niños se ha de evitar cuidadosamente, sobre todo que entren en talleres antes de la edad de la suficiente madurez y desarrollo de su cuerpo, de su inteligencia y de su alma, porque termina destruyendo el desarrollo mismo de estos elementos de su vida, ¿no?, cuando se le pide lo de un adulto. La valoración del trabajo artesanal, pero teniendo cuidado de los abusos y de la explotación. Que el niño tenga tiempo de ejercer de niño, podríamos decir, ¿no? El trabajo familiar o el trabajo artesanal, que no lo convierta en un adulto antes de tiempo. Plantea la realidad de la inmigración y el trabajo, una realidad que no es nueva en la historia de los pueblos, de la humanidad, que en muchos casos es hasta un recurso de crecimiento. Pensemos en nuestro propio país, el desarrollo grande que tuvo a fines del siglo, a principios del siglo pasado, ¿no es cierto?, fines del anterior, del 19, comienzo del 20, ¿no?, la gran masa inmigratoria que vino de tantos lugares del mundo, de Europa principalmente, pero de todo el mundo, a nuestro país le significó un desarrollo muy intenso, pero no siempre se favorecen las situaciones para que el que llega sea acogido dentro de la sociedad. Hoy en día, ¿qué experimentamos? Que muchas veces ese inmigrante ocupa lo que, sobre todo en los países desarrollados, los del lugar no quieren hacer. Entonces el inmigrante viene a ocupar ese lugar. La advertencia que hace el compendio es que no se convierta en causa o en fuente de nuevas esclavitudes. Que a ese que llega y que ocupa lugares que no se quiere ocupar o que no se puede, pueblos que van envejeciendo y no tienen mano de obra joven, se le dé a ese que llega la misma posibilidad de desarrollo dignificante de su trabajo, cobertura social, justa remuneración, posibilidad de desarrollar, bueno, su familia en este nuevo ambiente. Y plantea una realidad que no sé si se está trabajando hoy con fuerza. Está bien, no lo esclavizamos, lo integramos y le damos posibilidades, pero dice, al mismo tiempo, en la medida de lo posible, se han de favorecer todas aquellas condiciones que permitan mayores posibilidades de trabajo en sus lugares de origen. Porque, quieran que no, la inmigración es un desarraigo. Cuantos de nuestros abuelos se vinieron y nunca más volvieron a ver a sus familiares. Algunos volvieron, la mayoría no volvió más, ¿no es cierto? Sus hermanos, sus padres quedaron en otros lados, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, que se favorezca para que no se genere esta inmigración por necesidad, ¿no?, sino que en los distintos lugares del mundo se den las condiciones del desarrollo. Finalmente, en esto del derecho al trabajo, abre a la realidad del mundo agrícola. Este mundo que, decíamos al principio, fue del cual se partió, que fue lo que se dejó de lado con todo el boom de la revolución industrial, pero que hoy vemos que se lo está mirando otra vez con particular atención. No solo por la demanda de producción básica de alimentos, sino también por el cuidado del ambiente, cuidado de la naturaleza, porque a veces en aras de obtener más alimento
se deforestaron lugares que no se tenían que haber deforestado, o se hace una producción sin cuidar el impacto ambiental, el uso de pesticidas, o el no respetar los tiempos que los ciclos de la naturaleza tienen, ¿no? Producir, producir, producir y generar un desgaste de la tierra que después se terminan desertificando, ¿no? Entonces debe haber una especial mirada al mundo agrícola, por la función social y cultural que desempeña en la economía, en muchos países, por este tema de la economía globalizada, que llega realmente a todo el mundo, por el cuidado del medio ambiente. Este saber volver a la cultura agrícola, al hombre de campo, dándole su justo valor y también generando las condiciones de vida. En esto algo se ha avanzado, para que en el campo también se tengan las comodidades que tiene el hombre en la ciudad. La luz eléctrica, los elementos, ¿no?, de comunicación, el acceso a la salud, bueno, y todo lo demás, ¿no? De educación, provista de recursos y distintos elementos, ¿no? Entonces, presenta esta reforma agraria, esta reforma del mundo rural, no solo como una necesidad política para la mejor distribución, sino también como una responsabilidad moral, ¿no? Porque muchas comunidades siguen teniendo su espacio vital en ámbitos rurales. Pasamos al capítulo 5. En este presenta los derechos de los trabajadores. Y lo primero que nos introduce es la dignidad del trabajador respecto a sus derechos, ¿no? Vuelve a hacer hincapié en la persona humana que trabaja y en su dignidad trascendente. Plantea lo básico de la remuneración justa y proporcional a su esfuerzo, su trabajo, el descanso. El hombre no funciona como una máquina. Una máquina la puede conectar, encender y dejarla que funcione hasta que terminó su vida útil. El ser humano no, tiene otra lógica, ¿no? Lo del descanso sabático, de ir frecuentemente dándose tiempos para su desarrollo personal. Plantea el derecho al ambiente de trabajo digno y que le favorezca su proceso productivo sin dañar su salud, que él pueda poner todo lo suyo, pero que su salud esté preservada o lo mejor cuidada posible. El derecho a tener los elementos para desarrollarme, ¿no? Todos aquellos subsidios que me permitan esta formación, esta capacitación, sacar lo que uno tiene. Ciertamente lo que ya mencionaba el Papa León XIII allá en la Herrero Novaro, el derecho a la salud, el derecho a educar a los míos, como el derecho a la pensión en la vejez, y no estar desprotegido cuando ya no tengo la capacidad ni las fuerzas de la juventud. El derecho a reunirse y asociarse, tanto en lo laboral como en las diversas expresiones de la vida social y cultural del hombre, ¿no? Que uno pueda desarrollarlo libremente. Haciendo una mirada sobre la remuneración y la distribución de la renta, plantea como primer punto que el trabajo es fruto del legítimo esfuerzo del hombre y el salario debe ir en correlato, debe ir acorde a ese esfuerzo que el hombre desarrolla, el hombre realiza, que permita al hombre llevar a cabo todo esto que tiene dado por el Creador y
ciertamente impreso en la naturaleza. Dice en el número 302, el simple acuerdo entre el trabajador y el patrono acerca de la remuneración no basta para calificar de justa la remuneración acordada, porque ésta no debe ser en manera alguna insuficiente para el sustento del trabajador. La justicia natural es anterior y superior a la libertad del contrato, ¿no? O sea, por más que digamos, bueno, nos pusimos de acuerdo que me va a pagar tanto, hay una justicia que antecede a los contratos que podemos hacer, y esto salvaguarda ciertos contratos que pueden ser logrados mediante coacción o algún tipo de fuerza exterior, ¿no es cierto? El bienestar económico de un país no se mide exclusivamente por la cantidad de bienes producidos, sino también teniendo en cuenta el modo en que son producidos y el grado de equidad de la distribución de la renta. No somos ricos porque tengamos muchos, sino, a ver, la obtención de estos muchos recursos, la gente, cómo quedó por esos recursos, y en la participación de esa ganancia, ¿llega a todos? Ahí somos verdaderamente ricos, ¿no? Si no se hace a costa de la gente, del hombre que trabaja, y si participa de ese esfuerzo, ¿no? Plantea en el punto 6 de los derechos del trabajador el derecho a la huelga, ¿no? Y dice, la legitimidad de la huelga lo es, o la tiene, cuando constituye un recurso inevitable y para obtener un beneficio proporcionado, después de haber agotado todas instancias de acuerdo y de entendimiento. Debe ser siempre un método pacífico, de reivindicación, de lucha por los propios derechos. Resulta moralmente inaceptable cuando va acompañada de violencia, cuando se lleva a cabo en función de objetivos no directamente vinculados a la condición del trabajo o contrarios al bien común. ¿No? El tema de la huelga con una finalidad bien específica, ¿no? Y no fuera de lo propio que es la dignidad de la persona, tanto del que reclama como de aquellos que están alrededor del que reclama. En el capítulo 6 habla de la solidaridad entre los trabajadores. Lo primero que plantea es la importancia de los sindicatos, ¿no? Que tienen su razón de ser en el derecho de los trabajadores a formar asociaciones para defender sus legítimos intereses vitales, y que son diversos de acuerdo a las profesiones o a los ámbitos de trabajo en los que se desarrolla la vida del hombre y de las sociedades, que busca el fin específico en orden al bien común de este grupo de trabajadores, este grupo humano, y que tiene que contribuir al desarrollo del orden social y de la solidaridad entre los trabajadores. Son un espacio para el bien común. Estas asociaciones tienen que caracterizarse por la colaboración. Cuando entra el odio o la lucha para eliminar al otro, ya se desvían de su razón fundante. Propiamente tienen que ser promotores de la lucha por la justicia social, por los derechos del hombre que trabaja, de sus profesiones específicas. Esta lucha debe ser siempre en favor del justo bien y no en contra de los demás. Debe vencerse, dice en el número 306, la tentación del corporativismo, saberse autorregular y ponderar las consecuencias de las opciones en relación al bien común, ¿no? Hay una riqueza, pero en un marco bien definido. Al sindicato le corresponde la función de defensa y de reivindicación, ¿no? Dirigida a una ordenación sana de la vida económica, a la educación de la conciencia social de sus integrantes, de los trabajadores que agrupan, y debe asumir una función de colaboración con el resto de los sujetos sociales, ¿no? Interesarse
por el bien común, por el bien público. Tiene que influir en el orden público en orden a sensibilizarlo, a concientizarlo sobre las problemáticas laborales y comprometerlo en favor de la realización del desarrollo, del justo desarrollo. Y no tiene carácter de partido político, sino, porque cuando entra como partido político ya se desvía en una lucha de poder. El sindicato es en orden al desarrollo del trabajo y de los trabajadores que lo realizan. La perspectiva política es otro ámbito de la vida social y la vida humana, ¿no? Aquí no tendría que ser parte, ¿no? Dice, no tiene carácter de partidos políticos que luchan por el poder y tampoco debe estar sometido a las decisiones de los partidos políticos, tener vínculos demasiado estrechos con ellos. En tal situación, fácilmente se apartan de lo que es su cometido específico y se convierten en un instrumento de presión para realizar otras finalidades, ¿no? El 307 del compendio. Habla también en este capítulo de solidaridad entre los trabajadores de nuevas formas de solidaridad, ¿no? Y en esto abre a lo que es este mundo globalizado, ¿no? En el cual aparecen distintas vinculaciones, porque ya nos podemos relacionar no solamente con los que están en nuestro inmediato círculo, sino podemos establecer vínculos con prácticamente todo el mundo, ¿no? Entonces, eso plantea una perspectiva de solidaridad ya globalizada prácticamente, ¿no? Y en el ámbito del trabajo, y sobre todo con una acción fuerte de los sindicatos, esto puede llegar a ser muy enriquecedor, ¿no? Porque le abre al trabajador un mundo mucho más amplio, ¿no? En el cual la solidaridad puede hasta inclusive desarrollar muchas cosas que antes hubieran sido prácticamente impensadas. Finalmente, en el capítulo 7 presenta las nuevas cosas que aparecen en el mundo del trabajo. Dice, uno de los estímulos más significativos para el actual cambio procede justamente de este fenómeno de la globalización, que siempre debemos evitar la tentación de ver solo lo malo que tiene. Es cierto que hay cosas que son muy perjudiciales a raíz de la globalización, pero no todo es malo. Además, hay muchas cosas que son muy favorables y que deben ser realmente rescatadas, ¿no? Y ahí habla de las nuevas formas de producción, de este traslado en prácticamente muchos lugares del mundo, de una empresa que termina en un único producto, ¿no? La directiva está en un país, la fábrica está en otro y los consumidores están en otro, ¿no? Y eso genera una interacción muy grande, ¿no? Dice, la globalización a priori no es buena ni mala en sí misma, sino depende del uso que el hombre haga de ella. Y debe afirmarse que es necesaria una globalización de la tutela de los derechos mínimos y esenciales y de la equidad. O sea, esta defensa que planteó León XIII la pensaba en un ámbito bien acotado, bien circunscrito. La fábrica, el empleador, los empleados, los otros actores sociales del pueblo en el que estaba la fábrica. Hoy eso mismo se abre a todo el mundo, porque una parte de la fábrica está en Europa, la otra está en América y la otra está en Asia, ¿no? Hay una globalización del mundo del trabajo. Presenta el tema de la globalización de la economía. Esto nosotros tenemos larga experiencia. Se les cayó el tequila a los mexicanos y nos emborrachamos nosotros, ¿no es cierto? Esta permanente interacción, ¿no?, de distintos lugares del mundo, y que debe tenerse en cuenta a la hora de pensar estrategias en los distintos actores sociales, el Estado,
con la responsabilidad que le corresponde, la empresa con la responsabilidad que le corresponde, el sindicato con la salvaguarda y responsabilidad que le corresponde, como así también la reflexión de los mismos grupos humanos ya más pequeños, ¿no?